sobre todo la vocación de ser discípulos y misioneros. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestro pastor y obispo, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, quien nos guía en este caminar misionero en nuestra diócesis. En este momento tendremos la meditación, la ponencia del tema de hoy que nos prepara para la misión 2016. Ustedes saben que estaremos en tiempo de jubileo extraordinario de la misericordia y nuestra misión va a consistir en ser misericordiosos. En la invitación de Jesús en el Evangelio, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Para ello tenemos la presencia del Padre franciscano, Fray Ignacio Urbina, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Él nos visita de la diócesis de Matagalpa, está en una parroquia en Ciudad Darío, y es fraile franciscano. Él nos ha compartido en estos pasados ejercicios espirituales su experiencia de vida, su vocación. Ahora nos va a compartir esta temática consistente en la misión y la misericordia. Bienvenido. Muchas gracias. Y aquí estoy con ustedes a compartir como hermano acerca de nuestro caminar en la fe, de nuestra experiencia de misión, de nuestra fe en Cristo. Un hermano que viene a compartir con ustedes. Nos une la fe, la misma fe, la fe de la Iglesia, la fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Le felicito ya de entrada por la presencia de ustedes, la cantidad de gente que está dentro y otra que está afuera. Parece que el lugar resultó muy pequeño. Son bastantes los que están allá afuera. Así que apretaditos como nos invitaban, pero que abramos un poquito de espacio para que al menos puedan caber más personas dentro. Felicidades, sí, por esta gran presencia. Felicidades a todos. Bien, con agradecimiento y mi alegría de compartir, gracias a Monseñor Jorge, su obispo y pastor, al clero, a los sacerdotes con quienes he compartido, como ya decía el Padre Giovanni, en los ejercicios espirituales. Hermanos, hermanas, las palabras que quiero compartir, si hay que ponerle como un título, pues yo le pondría: la misericordia es el corazón de la misión. La misericordia es el corazón de la misión. Estas palabras que quiero compartir, repito, es en lo que creo, es compartir nuestra fe. Y como vamos a compartir, pues sí les invito a que tengamos un poquito de paciencia para escuchar un rato, al menos. Hablar de misión y de misericordia no podemos hacerlo sin inmediatamente elevar nuestro corazón y nuestra alma a Dios, que es el origen de todo esto, de misión, de misericordia, que es el mismo. Por ello, desde nuestra fe les invito que nuestra alma se dirija desde el sentimiento, desde nuestra emoción al Dios, al misterio de Dios, el Dios que es uno y que es trino, que son tres personas y es un solo Dios. Es la fe de la Iglesia. Y este Dios
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es un solo Dios, lo conocemos. Y Él, gracias a Él, le conocemos como lo que Él es. Y Él es misericordia. Él es misericordia. Y en la palabra, nos dice el Papa Francisco en la carta de convocatoria al año jubilar de la misericordia, es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Son palabras fuertes. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Y agrega, misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Qué palabra más linda del Papa. Misericordia es el acto último, supremo, con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Y ya después vamos entrando cómo ha venido a nuestro encuentro. Dice el mismo Papa Francisco, al menos unas palabras tomadas y agregadas un poquito conmigo, la obra es ante todo de Él, dice el Papa. La obra, ¿cuál obra? La obra de salvación, la obra de la misión para la salvación. La obra es de Él, es de Dios. Más allá de lo que podamos descubrir y entender, la obra es de Dios. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés, lo recordamos cómo reveló su nombre a Moisés, y le dijo que era Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. Así nos dice en el libro del Éxodo, al capítulo 34, que este Dios no ha cesado de dar a conocer de varios modos y en tantos momentos de la historia, dar a conocer su ser, su naturaleza divina, su ser Dios. Siempre Él ha estado en una inclinación hacia nosotros, más luego no solo inclinación, luego viene directo al encuentro con nosotros. En la plenitud del tiempo, dirá el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, al capítulo 4, en la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según el plan de salvación de Dios para nosotros, Él envió a su Hijo. Ahí viene al encuentro con nosotros. No solo se ha inclinado, ahora viene al encuentro de nosotros. Envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de una manera definitiva su amor. Jesús, podríamos decir, es la última palabra del Padre. Ya lo dio todo, ya se dio a conocer plenamente en su Hijo, Jesús de Nazaret, el Hijo de la Virgen María. Quien lo ve a Él, a Jesús, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Así dice el Papa Francisco. Jesús de Nazaret, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, con toda su persona, con todo su ser, es el Dios humanado, el Dios encarnado.
nos revela, nos manifiesta con sus gestos, con sus actitudes, con su estilo de vida, con su manera de relacionarse, nos revela el misterio de Dios misericordia. Entonces Jesús es el primero y el más grande misionero, anunciador, evangelizador, enviado por el Padre. Esto es bello mirarlo así. Entonces todos ustedes, agentes de pastoral de la diócesis que están aquí presentes, todos ustedes, todos nosotros, misioneros, enviados por Dios a través de su iglesia, no somos cualquier cosa. El Padre, estamos en una obra cuyo autor es el Padre Dios. Luego no solo ha enviado a su Hijo, nacido de la Virgen María, y Él es el primer misionero enviado por el Padre, el primer evangelizador enviado por el Padre, el gran pregonero que nos viene a proclamar con su vida que Dios es misericordia, que Dios es amor. Entonces imagínense, y nosotros después hablaremos, continuadores de esta obra. Por eso digo, no somos cualquier cosa, hablando en el sentido de relación con Dios. Él es el primero, el más grande misionero, anunciador, evangelizador, enviado por el Padre. E inmediatamente tendríamos que ir, y lo hacemos, a un texto del Evangelio de Lucas, al capítulo 4, versos del 18 al 21, y ahí veamos que es el primero y es el enviado por el Padre. El mismo Jesús lo proclama. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Fue el texto que leyó en la sinagoga de Nazaret. Jesús mismo lo atestigua: yo soy el ungido, el enviado por el Padre a proclamar. Inmediatamente dice proclamar y entra directamente a la acción. Dice proclamar, anunciar. Para eso lo ha enviado, a proclamar, a anunciar. ¿Qué cosa? La buena nueva. Esa es su misión. Y lo ha enviado el Padre a él, a anunciar, a proclamar la buena nueva. E inmediato explica qué es y qué hace esta buena nueva una vez que se anuncia y se proclama. Esta buena nueva que él proclama realiza liberación a los que están cautivos, devuelve la vista a los que están ciegos y no pueden ver. Más allá de lo físico, hablamos también de una ceguera en nuestra cerrazón, en nuestro pecado. Hoy diríamos, escuchando a Jesús, preguntémonos: ¿hay cautivos hoy? Hay tantos cautivos, hay tantos que están en esclavitudes y que necesitan que les llegue la buena nueva, la misma que Jesús vino a proclamar. Porque esta buena nueva provoca liberación
iluminación, da la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclama el año de gracia, que no es más que el año de la misericordia. Y diríamos, y qué bien estamos ahora en la iglesia, precisamente siguiendo los pasos, las huellas, la misión de nuestro Señor, del enviado del Padre. Y también hoy el Papa proclama un año de gracia, año de la misericordia. Pues Jesús es quien nos ha revelado a Dios como Padre, como Dios rico en misericordia. Su Hijo en sí mismo nos lo manifiesta y nos lo da a conocer. Con la mirada fija en Jesús, que lo encontramos en los evangelios, con la mirada fija en Él, podemos mirar, darnos cuenta de que Él revela en su rostro, en su vida, el misterio de Dios, que es amor y que es misericordia, que es amor y que es la plenitud en Él. Dios es amor, afirma el evangelista Juan, como lo sabemos. Este amor se ha hecho ahora visible en toda la vida de Jesús. No es una teoría, no es un concepto, no es que nos vamos a aprender de memoria que Dios es amor. Dios es amor y lo podemos ver, lo vemos en el evangelio, lo vemos en nuestra vida de comunidad, en la iglesia, lo vemos que Él es amor y Él es una persona en la que se manifiesta plenamente, y es Jesús de Nazaret. Jesús, su persona no es otra cosa sino amor. Eso es Jesús, amor. Un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan ven en Él algo que es irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de Jesús, de la misericordia. En Él, en Jesús, todo habla, dice el Papa Francisco, en Él todo habla de misericordia. Dice el Papa, en Jesús todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión. Nada en Él es falto de compasión. Es increíble cómo Jesús, con su vida, con su ser y con sus actos, con sus obras, queda palpable. Podemos tocar la misericordia en la vida de Jesús. Y vean ustedes cómo la palabra se traduce a obras inmediatamente. Se proclama y el poder de la palabra produce vida, liberación, da la vista, da la audición, la devuelve la dignidad a la criatura humana. Y veámoslo como Jesús, con lo mismo de la misión de lo que hemos leído de Lucas, siempre con el Evangelio de Lucas, al capítulo 7, en el versículo 20, cuando llegaron discípulos del Bautista, que Él los envió para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús responde, dice el versículo 21, en aquel momento dice, Jesús había curado a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Entonces ahora viene la respuesta de Jesús.
Cuando le dicen, dice el Bautista, si eres tú o si hay que esperar a otro. Jesús responde, no con teoría, no argumentando con palabras de que Él es el enviado por el Padre, el misionero por el Padre. Y les respondió, y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Ven ustedes, he aquí la misión, y aquí el corazón de la misión. Jesús proclama la buena nueva, para eso ha sido enviado. Proclama con la boca y con su vida, y Él mismo es la presencia de Dios. Y lo que Él proclama con la boca y su vida produce en quienes lo escuchan, que se creen esta palabra, esta buena nueva, produce vida en ellos, rompe cadenas, libera, saca del cautiverio, saca de la esclavitud, saca de la mazmorra, devuelve la vista, devuelve el oído, la escucha, y al final todas las obras que ha citado, que ha hecho, y termina: dichoso quien no se sienta defraudado por mí. Porque cada uno nos podemos hacer un Jesús según nuestras ideas, y el Jesús del Evangelio a veces puede dejarnos defraudados o escandalizados. A este respecto, pues, es digno también recordar aquel momento en que Felipe, uno de los 12 apóstoles, dirigiéndose a Cristo, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, nos queda claro, Él es el enviado, Él es el primer misionero, pero Él también es Dios. Y Él está en el Padre y el Padre está en Él, con el Espíritu Santo. Y es la fe de la Iglesia, esta fe que es fruto de este anuncio de Jesús, de esta proclamación, de su labor misionera, de su entrega por nosotros. Así entonces, Jesús es la imagen de la bondad de Dios. Eso es Jesús. En Él conocemos la bondad de Dios. Un Dios bueno que se hizo pequeño, se hizo historia, entró en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra historia, tomó nuestra condición humana y se entregó totalmente a nuestro servicio. Jesús experimenta en su vida la cercanía de ese Dios amor y lo comunica con toda sencillez. Su vida es un continuo permanecer en el amor del Padre. Esta es la vida de Jesús. Deja siempre a Dios ser Dios en su humanidad. Un Dios radicalmente diferente a todas aquellas imágenes que nos hacemos de Dios y que no es la imagen correcta de Dios. Por eso queremos conocer a Dios en Jesús de Nazaret. No solo lo conocemos, nos encontramos con Él en la persona de Jesús de Nazaret. Así, con Jesús de Nazaret
que se hizo visible en él la bondad plena de Dios y su amor por los hombres, así dice de la carta a Tito al 3, mostró él con su vida que Dios es ternura. Eso conocemos de Dios por Jesús. Es ternura, es solidaridad para con todos. De este modo, en Cristo y por Cristo, Dios se hace visible en su misericordia. Cristo da el significado definitivo y último a la misericordia divina. No solo habla de ella y la explica usando parábolas para hablarnos de ella, sino que además y ante todo, Él mismo encarna y personifica la misericordia. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A quien la ve y la encuentre en Él, Dios se hace concretamente visible como Padre rico en misericordia. Efesios 2:4 nos dice rico en misericordia. Por eso pues, como reflejo del Padre, Jesús siente profundamente en su corazón las necesidades de sus hermanos y hermanas, nosotros. Le llegan al alma las enfermedades de su pueblo. Jesús tiene una sensibilidad incomparable, impresionante. Es capaz de moverse hasta en sus entrañas desde su sensibilidad para los débiles. Jesús siente en el alma. Vio Jesús, nos dice Mateo 14:14, vio Jesús mucha gente, tuvo compasión de ellos y se puso a curar a los enfermos. Se compadece de los ciegos, Mateo 20:34. Estamos viendo cómo el plan, el programa de la misión, que lo escuchamos de Lucas 4:18 y siguiente, de la misión de Jesús, lo vemos actuando en fidelidad a ese programa misionero del enviado por el Padre. Le duele el hambre de los que le seguían por los caminos, nos dice Mateo 15:32. O que se encontraban en el desamparo, viendo al gentío, dice Mateo 9:36, tuvo compasión de ellos porque andaban fatigados y decaídos como ovejas sin pastor. Se siente conmovido ante el entierro del hijo único de una viuda, la viuda de Naín, y se acerca a consolarla y a devolverle al hijo ahora ya vivo. Vamos viendo cómo Jesús tiene esta sensibilidad, esta capacidad de compasión. Compasión es la capacidad de compartir la historia del otro, la capacidad de sentir, de vibrar, de palpitar con la vida, la historia, la experiencia que está viviendo el otro. Jesús tiene esta capacidad. Y entonces preguntaría, ¿cómo se llama eso? Se llama la misericordia personificada en Jesús, en la misericordia de Dios. Se deja comer por sus hermanos, una expresión, hasta el punto de que a veces no le queda tiempo para el descanso, ni aún para comer él mismo. En Marcos 3:20, siente profundamente el dolor de los amigos hasta derramar lágrimas, como en el caso de la muerte de Lázaro. Dice Juan
33, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, Jesús se conmovió en sus entrañas, se echó a llorar y conmovido interiormente se acercó al sepulcro. La misericordia en Jesús. Lloró también ante el porvenir oscuro de la ruina de su patria. En Lucas 19:41, Jerusalén, Jerusalén, Jesús lloró por su pueblo, por su patria, y se entristece por los pueblos de Galilea que no aceptan la salvación que les ofrece. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti! Ante la miseria de sus hermanos, no se hace el fuerte. Nosotros a veces tendemos así a tenemos que hacer el fuerte en el buen sentido, pero en Jesús no se trata de ser el fuerte como si fuera alguien superior. Él nunca se presenta haciendo gala de superioridad. Nunca lo vemos así a Jesús en los evangelios, ni humillando con su postura a nadie. No humilla a nadie, se humilla a Él, pero no humilla a nadie. Conoce y penetra con simpatía todos los corazones, especialmente los que sufren, los que se sienten pequeños, fracasados. Siempre tiende a mirar la mejor parte, a saber disculpar, a perdonar, a compartir de Jesús de Nazaret. Mientras otros encuentran razones y argumentos para condenar, Jesús busca razones y argumentos para salvar. Este Jesús de Nazaret, óigase bien, otros buscan razones para excluir, para marginar, para condenar. Jesús busca razones y rebate razones hasta donde puede llegar en nuestra vida para salvar, para proclamar la salvación en nuestras vidas. Por eso, todos los que sufren se sienten acogidos por Él. Las multitudes se le acercan confiadas en Él. Los pobres, los niños, los pecadores ven en Él un amigo que les entiende. Se sienten comprendidos por Él, se sienten amados por Él. No excluye a nadie, solamente proclama la buena nueva y aclara que el que cree esta buena nueva encontrará vida. El que la rechace seguirá en la muerte, porque Jesús no es de su misericordia, que es divina, no viene nada más de que aflora algo de una pura emotividad, aunque la misma se incluye en las actitudes de misericordia, pero es profunda, es la misericordia divina encarnada. Él mismo se hace ella. La cruz, finalmente, la cruz es la inclinación más profunda de la misericordia divina hacia el hombre, hacia nosotros. La cruz es el referente de la misericordia plena de Dios por ustedes y por mí, por nosotros. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena de la criatura humana. Oigas esta palabra, la cruz es como un toque del amor eterno, de la misericordia divina sobre las heridas más dolorosas de esta criatura humana en la tierra. Eso es la cruz para nosotros. Es el cumplimiento hasta el final del programa de misión del enviado que hemos referido con Lucas y que lo hemos ya leído, proclamado.
Es el programa del enviado, es el programa de la misión, es la misericordia, el enviado. Su misericordia para con los pobres, para con los que sufren, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos, los pecadores. Este es el Hijo de Dios. ¿No dice esto el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la Divina Misericordia de su carta? Este es el Hijo de Dios, el enviado que en su resurrección ha experimentado de manera radical en sí mismo la misericordia, la cruz, la entrega, la prueba máxima de amor y de misericordia de Dios por la criatura humana. Pero viene la resurrección. No termina en la muerte la visión de Jesús, sino que viene la resurrección y esta la experimenta así, dice el Papa San Juan Pablo II, de manera radical en sí mismo. Jesús de Nazaret experimenta en sí mismo esta misericordia. Jesús que ha muerto y que el amor del Padre lo resucita. Y dice el Papa, el amor del Padre, que es más fuerte que la muerte, lo resucita a aquel que ha entregado la vida por amor, por misericordia, por compasión con nosotros. Nadie nos ha amado tanto como nos ha amado Él. Y como dirá el apóstol Pablo, por un hombre de bien tal vez alguien se entregue, pero nosotros estábamos en la muerte, en la esclavitud, en la ceguera, en la condenación, y Él apostó por nosotros, se puso en medio de nosotros, y la maldición de injusticia merecíamos nosotros. Él se metió, he aquí estoy yo, me ha dado un cuerpo y yo me entrego. Y entregó su vida. Y dirá el apóstol, se hizo maldito por nosotros, aquel en el que era el amor, el Dios mismo, la misericordia. Bien, ahora el Cristo le ha entregado esta misión a la iglesia, esta misión de Él, del enviado por el Padre, ahora muerto y resucitado, llevando así plenamente la obra de misericordia, de salvación de nosotros, de la humanidad, de los que crean en Él. Ahora el Cristo resucitado le entrega esta misión a la iglesia. Su esposa la ha enviado, así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Somos enviados por el Hijo, por nuestro Señor, por nuestro Redentor. Y ella, la iglesia, que es usted y yo, que somos nosotros. La iglesia no es solo el Papa, los obispos o los sacerdotes o los diáconos. La iglesia, todo bautizado, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, todos bautizados somos enviados. Debemos sentirnos y considerarnos enviados, por tanto misioneros, hasta arriesgar la vida en la misión, por la verdad que proclamamos, por el tesoro que llevamos en vasos de barro, dirá el apóstol. Esta iglesia es de barro, esta iglesia tiene debilidad, tiene fragilidad, pero en medio de ella, en el corazón de esta iglesia, está su Señor, la misericordia. Él está en medio nuestro. Este es el tesoro que llevamos, y Él hace divina a esta iglesia, y Él le da la fuerza y le da la gracia para suscitar. Aquí están ustedes, prueba de este amor y de esta misericordia que Jesucristo habita, está en su iglesia. Están ustedes todos agentes de pastoral
¿Quién los suscita? Jesús, por su Espíritu Santo, que nos ha dado como el don de la Pascua, el don del misterio pascual, que nos lo ha dado. Y ya vemos entonces, ya ir terminando como iniciamos, el misterio. Dios, uno y trino, es el origen de la misión. Y Él es, decía el Papa Francisco, la palabra misericordia es la mayor expresión para referir de Dios. Entonces esta iglesia enviada hace suyo ella para poder vivir este mandato, este envío, esta misión. Ella tiene solo un referente de manera absoluta, y ese referente es Jesús de Nazaret. ¿Cómo puedo ser yo misionero o misionera? Mira a Jesús. Hay que ir al Evangelio. El estilo de misionero que es Jesús. Cómo ejerce la misión, cómo ejerce el envío del Padre, y cómo la misericordia está en el corazón de Jesús. Por eso ponía estas palabras: la misericordia, corazón de la misión. Esta iglesia se fija en Él, lo mira a Él. Esta iglesia que es enviada, ella tiene esta misma misión, esencial a ella, que la identifica a ella, a usted y a mí, y es la misión. La misión, la evangelización, nos dice el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio. Esto quiere decir el ser misionera de esta iglesia, quiere decir anunciar, proclamar, pregonar, gritar y testimoniar con toda nuestra fuerza que en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos sin distinción, como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Esto es ser misioneros, esto es proclamar lo mismo que Jesús hizo, y dijimos que con palabras y con obras, a ejemplo de Jesús. Y aquí nuestra permanente conversión a Jesús de Nazaret, para parecernos a Él, conformar nuestra vida con Él, para ser un auténtico misionero, tengo que cristificarme con Él hasta llegar a ser otro Cristo. Esto es el llamado, a esto estamos llamados. Es determinante para la iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva, es decir, nosotros, viva, testimonie en primera persona la misericordia. Que vivamos y testimoniemos la misericordia. Es urgente y es inclusive para dar credibilidad. Su lenguaje, sus gestos, que no son más que los de Jesús, deben transmitir misericordia a través nuestro. ¿Cómo lo va a transmitir la iglesia? A través tuyo, a través mío. Tiene que transmitir esta iglesia la misericordia con palabras, con gestos, con actitudes al ejemplo de Jesús, para penetrar el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre, como aquel hijo que regresó al Padre compasivo. El Papa Francisco habla de la iglesia en su punto de partida como la comunidad de discípulos, y ocupa una palabra muy especial: discípulo
que primerean y toman la iniciativa, por tanto, de ser los primeros en salir al encuentro de los demás, y lo hacen con el deseo inagotable de brindar misericordia. Entonces el Papa llama a primerear, o sea, ser los primeros en salir al encuentro de los demás. Ustedes saben que ahora y desde Aparecida se nos habla de no estar esperando a la gente que vengan aquí, sino que como agente de pastoral tenemos que invadir las calles, los caminos, y tenemos que ir al encuentro de samaritanas, al encuentro de saqueos, al encuentro de Leví, al encuentro de Bartimeo, al encuentro de los leprosos, al encuentro de las prostitutas, al encuentro de los homosexuales, al encuentro de los enfermos de SIDA, al encuentro de los que están en decadencia, al encuentro de los que sufren en el lecho del dolor, los que están con enfermedades terminales. Todos estos en aquel pueblo con el que Jesús en persona se acercaba e iba al encuentro de ellos y practicaba y expresaba la misericordia, la compasión. Ejemplo os he dado, haced vosotros lo mismo, le dijo cuando lavaba los pies a sus apóstoles. Ejemplo os he dado, haced vosotros lo mismo, pues si yo el Señor os he lavado los pies, ustedes deben hacerlo unos a otros. Primerear. El Papa quiere que seamos parte de este grupo, nos invita a primerear. El deseo del pontífice, el deseo, y lo que voy a decir está en Evangelii Gaudium al 24, el deseo del pontífice que nos lancemos a transformarlo todo, y afirma que prefiere, y estas son palabras de él, una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. O sea, mejor una iglesia que se manchó en medio de los pecadores, una iglesia herida en medio de las historias heridas y dolorosas de tantos hermanos y hermanas, y nosotros al ir al encuentro hemos terminado también hiriéndonos, las espinas nos alcanzaron a nosotros. El Papa dice, prefiere una iglesia herida, una iglesia inclusive que se contaminó, se enfermó, pero peor, una iglesia encerrada, que se quede en sus seguridades y no arriesga nada, y al final aquellos son los pecadores, nosotros somos los elegidos. Sería la misma actitud de aquellos a los que él les denunció su pecado, a los fariseos. El Papa quiere así esta iglesia. Recuerdan que habló también de un gran hospital de campaña. Eso sería también la iglesia. La primera verdad, y ya voy terminando, la primera verdad de la iglesia es el amor de Cristo, de este amor que llega hasta el perdón y al don de sí, o sea, a entregar la vida por la salvación de todos. De esto ya poco hablamos ahora. Esa sensibilidad por la salvación de todos nos tiene que llevar hasta arriesgar la vida, y en un también sentido trascendente, es decir, hallar sentido espiritual a nuestro sufrimiento, a nuestros dolores, orando, ofreciéndonos por la misión, por la conversión de aquellos con quienes vamos al encuentro, porque no olvidemos que el dueño de la mies es Él. En Él está el origen de la misión, del anuncio y de la proclamación. A Él dijo su Hijo, oren al dueño de la mies. Oremos, ofrezcamos
nuestros dolores, nuestros sufrimientos, las contrariedades en la misión, las dificultades en la misión, cuando no siempre nos va bien, cuando nos rechazan la palabra, pero nosotros no reaccionemos en contra de aquel que rechaza, sino que hayamos sentido desde el amor y desde la misericordia, y eso mismo lo ofrecemos a Dios para la conversión de aquellas criaturas. La iglesia se hace sierva, mediadora de todos. Por tanto, donde la iglesia esté presente, es decir, nosotros, ahí debe ser evidente la misericordia del Padre, asumiendo el mismo plan de Cristo Jesús. Por tanto, en la diócesis, en nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones, en los movimientos, en los grupos, en fin, donde quiera que estemos los católicos, cualquiera debería poder encontrar ahí donde estamos nosotros un oasis de misericordia, donde salida la persona que aquí la vamos a comprender. Y no significa apapachar nomás, no, con gran amor y misericordia, pero proclamando quién puede salvarte, quién puede sanar tu herida. Proclamamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado por nuestra salvación. El Papa incide en que la misión es el corazón del pueblo cristiano. Así dice, la misión es el corazón del pueblo cristiano, iluminado por el Espíritu Santo, porque ahora la iglesia la conduce el Espíritu Santo. La obra de la misión, la obra evangelizadora, la conduce el Espíritu Santo hoy en la iglesia, el Espíritu que Jesús nos ha entregado. Y con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María, porque ella, dice el Papa, porque ella es la madre de la iglesia evangelizadora, y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la misión en la nueva evangelización. Nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium al 284, ahí hay una palabra que trato de expresarla. La Virgen, ella es la madre de la iglesia evangelizadora, y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la misión en la nueva evangelización. Así, hermanos, hermanas, les animo como hermano en la fe, les animo, un hermano en la fe que ha venido aquí a compartir con ustedes, les animo, y sobre todo en sus momentos que en la misión encuentran sinsabores, en aquellos momentos de frustración que pueden haber, aquellas noches oscuras que dicen los santos, aquellos momentos de crisis donde desde nuestra carne y nuestro ego nos duele, y uno dice, ya voy a tirar la toalla, ya no, ¿para qué voy a seguir de idiota en todo esto? En todos esos momentos de sufrimiento, de incomprensión, de rechazo, donde te sientes frustrado en el envío que te han hecho, en nombre de Jesucristo, míralo a Él en sus lágrimas, cuando llora por Jerusalén, que matas a tus profetas, que no has estado con la luz para darte cuenta del envío, de la visita de tu Señor. Veámoslo a Jesús y veámoslo en el Calvario, donde llega a gritar Eloí, Eloí, lama sabactani.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el momento culmen de la humanidad de Jesús, exprimida en todo su ser existencial, donde se sintió en un abandono total. Hasta ahí llegó el amor de Jesús, a entregar la vida. Y ya luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes dijo, consumado es, todo está cumplido. El afán amoroso de él era cumplir, es decir, llevar a cabo la obra encomendada, la misión que le encomendó el Padre, misión de amor, de misericordia, la salvación de todos nosotros. Así, hermanos, hermanas, ánimo y miremos a Cristo Jesús y veámoslo en la cruz y veámoslo en su entrega total. Él nos anima, Él nos da su espíritu para que sigamos en la misión y contra viento y marea, al final de un alto, a remar más adentro y no tengamos miedo, nos dirá Jesús, a los que matan el cuerpo, sino más bien el santo temor a aquel que nos va a juzgar al final. Así, hermanos, hermanas, María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros misioneros. A ver, yo digo, estrella de la evangelización y ustedes responden, ruega por nosotros misioneros.